Claro, porque cumple con las 4 características que toda Claro, ciencia debe tener, ¿no? ¿Cuáles son las 4 características? investigación Hacer un continua, montón. principios y leyes, Yo, metodología y buenos especial días. y lenguaje científico. Lenguaje científico, correcto. Y ya sacarías un 20 si dices lo que menciona cada una de ellas, ¿no? ¿Qué habla acerca del lenguaje de la investigación continua? ¿Qué habla? Que paran en actualizaciones continuamente. Claro, hay actualizaciones, ¿no? ¿Que se originó con qué la contabilidad? Se originó Con los prin, con principios, con los principios, pues. ¿Qué principio? Ejemplo del principio que se originó. partida doble, Partida doble. IBI, ¿no? IBI, muy bien, partida doble. Después, ¿a dónde pasamos? A las la NIC y las metodología, NIF, ¿no? ujú, Luego, el siguiente característica, ¿cuál fue? el lenguaje científico, ¿Cuál fue? el Principios y lenguaje leyes. científico, Principios y allá, leyes. pues, Claro, que los principios en sí son 15, pero por ahora conocen uno, ¿ya? Y las TIC y las NIF, ¿no? Que ya están ahí. Las leyes, las famosas leyes que se emplean a nivel global para que sea de fácil interpretación para los inversionistas, ¿ya? La tercera característica, ¿cuál era? Metodología metodología, especial. Metodología. ¿Cuántos métodos pueden mencionar? Lo que hemos hablado el día de hoy, dos, ¿no? El 10, método de control de inventarios, ¿no? niveles. Y el método indirecto y directo para la elaboración de flujo de, flujo de efectivo. También hay método de depreciación, ¿no? También línea recta por unidades producidas, etcétera. Hay distintos métodos. Y el último, la última característica, ¿cuál era? Lenguaje lenguaje científico. científico, Lenguaje científico. Ejemplo, palabras claves, claro, palabras propio de la ciencia contable. Ejemplo, Activo, pasivo. activo, pasivo, patrimonio, la cuenta 10, etcétera. Ujú. Depreciación, por ejemplo. Se me vino a la mente la palabra depreciación. Es una palabra propia de la contabilidad. ¿Qué es depreciación? que se debe como devaluar, No. Es la pérdida de valor de un activo fijo. De un ¿Sí? activo fijo. Pérdida de valor de un activo fijo. Ya pueden apuntarlo ahí. Depreciación, pérdida de valor de un activo fijo. ¿Ya? Entonces, es otra connotación, otra palabra propia del lenguaje técnico de la contabilidad. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya entendemos por qué la contabilidad es una ciencia. Ya está más claro. Muy bien. Ahora vamos a ver el tema de los procesos de la contabilidad, chicos. Están preguntando. Activo, muy bien. Procesos de la contabilidad. A ver, ¿cómo inicia la contabilidad, chicas? por la necesidad, Por la necesidad, muy bien. Pero, ¿cuál es el primer proceso contable? La necesidad de controlar lo que son, bueno, en los inicios, ¿no? La necesidad de controlar lo que tenían, ¿no? la necesidad de tener un orden, Registrar. Eso es uno de la finalidad, ¿no? La necesidad. Tengo la necesidad de ordenar, controlar, etcétera. Pero ¿cuál es el primer proceso? ¿Cómo nosotros iniciamos la contabilidad? Con la documentación, ¿ya? El primer proceso de la contabilidad es la Documentación. documentación. Y tiene que ser, ojo con esto, una documentación del aspecto legal. Documentación de aspecto
legal, no se olvide. En el aspecto legal nacional, o sea, en el aspecto legal peruano, ¿cuántos tipos de documentación tenemos? Tenemos dos, así en grandes rasgos. Tenemos la ley de títulos valores y la ley de comprobantes de pago. La ley de títulos valores y la ley de comprobantes de pago. ¿Ya? Que está dentro del primer proceso de la documentación. Ejemplo de la ley de comprobantes de pago. Las boletas. Boletas. Boletas, muy bien. Facturas. Facturas, correcto. Sigue, Pagos sigue. por honorarios. Recibos por honorarios, tickets, nota de crédito, nota de débito, todos ellos representan Facturas. facturas, todos ellos, Las boletas de pago. las boletas, todos ellos representan, Profesor, los cheques. no, los cheques son títulos valores, Ah, sí. ¿ya? Los cheques son títulos valores, ¿ya? Es el otro campo que también es es del aspecto legal, pues, ¿no? La ley de títulos valores, ¿qué ejemplos tiene? Los cheques, la letra de cambio, los pagarés, etcétera, ¿no? Los más conocidos son ellos. Y en la contabilidad conoces factura, boleto, nota de crédito, tickets, boleta, etcétera, ¿no? Ellos son el primer proceso de la Documentación. Contabilidad. 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 Claro, ¿qué es la documenta? La documentación. Correcto. Después de la documentación, ¿a dónde pasamos? A los registros. O sea, el segundo proceso, ¿cuál es? Registrar. Registrar. Y los registros se realizan en dos tipos de libros. Libros auxiliares y libros principales. Libros auxiliares y libros Principales. principales. En los libros auxiliares tenemos libro de caja, libro de bancos, libro de compras, libro de ventas. ¿Ya? Esos son los libros auxiliares. Y que Libro eso, de caja, ¿no? claro, libro de caja y banco, libro de compras, libro de ventas. Estos libros auxiliares, alimentan de información a los libros principales. ¿Y cuáles son los libros principales? Libro diario, libro mayor y balance de comprobación. Libro diario, libro mayor y balance de comprobación. ¿Listo, chicas? Profe, ¿cuáles son los otros libros que no sean los principales? Los libros auxiliares. Auxiliares. ¿Cuáles son los libros auxiliares? Sí. ¿Cuáles son? Los libros auxiliares. Sí, ¿cuáles son los libros auxiliares? Libro de Libro de caja, libros de banco, libros de venta, libro de compra. Claro, pues vamos a repetir. Los libros auxiliares son libro de Libro de caja, libro de de banco, bancos libro de compra y libro de venta. y libro de venta, ¿no? O registro de venta. Y luego esos libros auxiliares, ¿a dónde alimentan de información? A los principales que A los principales. ¿Quién es el primer libro principal que recibe la información de los auxiliares? el diario. El diario, muy bien. ¿Y el diario a quién le da? Al libro mayor. Al libro mayor. ¿Y el mayor a quién le da? Balance. Al balance de comprobación. Cuando ya hemos hecho todo esto, pasamos al tercer proceso.
que es la comprobación de saldos. Donde vamos a ver las partidas de los saldos deudores con los acreedores que haya su partida. Partida doble. ¿Listo? Y por último, el último proceso es la elaboración de los estados financieros. De los estados financieros. Elaboración de los estados financieros. Y esos estados financieros, ¿a quién le importa en el campo interno de la empresa? En el campo interno, En el campo interno de la empresa, ¿a quién le interesan estos estados financieros? a los accionistas, ¿no? De la empresa. A los accionistas, muy bien. Pero hay alguien que depende mucho de su trabajo de los estados financieros. La gerente, no sé cómo. El gerente. Correcto. El gerente es el que está, como se dice, con los pelos de punta cuando llega fin de año. Porque si ven los estados financieros que hay pérdida, el gerente les saca sus cositas y se va a su casa. Porque ejecutó mal, tomó malas decisiones. ¿Te das cuenta? Entonces, dónde se ve eh, los frutos de la gerencia? En los estados financieros. ¿Y quién hace los estados financieros? El contador. El contador. Así es. ¿Te das cuenta la importancia de esta carrera? Sí. Pero profesor, entonces, Pero un contador no solo puede, o sea, no solo se puede enfocar en la parte contable, también puede enfocarse en la parte administrativa. Para un Claro, contador es importante llevar ambos. sí lo puede hacer. Así es, el contador puede ser un gerente fácilmente. ¿Mm? Pero un administrador no puede ser lo que hace un contador. Sí, es verdad lo que dice Yerly. Un administrador no hace lo que hace un contador, porque que el contador lleva contabilidad prácticamente 4 años de la carrera, y son estudios que se manejan. En cambio, administración solo lleva unos ciclos, y por eso no está especializado en eso, pues. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Pero, como se dice, todos necesitamos de todos, y el que estudia más, pues puede llegar a más cosas. El conocimiento es el poder, se dice. A más conocimiento tienes el poder. ¿Quieres tener el poder de todo? Ten conocimientos, más estudios, ¿sí? Entonces, ya hemos visto, ¿no? La principal persona que le importa los estados financieros en el aspecto interno, ¿quién es? El gerente, ¿no? Los accionistas, etcétera. Muy bien. ¿Y quién es la principal persona o entidad que le importa los estados financieros, pero de manera externa a la empresa? Al banco. Al banco y también a los que van a invertir en la empresa, ¿no? O ¿cómo se llaman estos? El banco, los inversionistas, Los inversionistas ¿qué y más? eh, a los de los valores, la bolsa de valores. Bueno, eso está dentro del banco. ¿Alguien Ah, ya. más? Ya el banco, los inversionistas. Hay alguien más que nos olvidemos que es muy importante. Ah, ya, claro, a la gerente. Ah, no, de manera externa, ¿no? Sí. Estado. Al Estado. Muy bien. Al Estado. Muy bien, Yerly. ¿Quién más participó? Sí, yo, creo. Mismo profesor. Está Ivy, Esther, muy bien. Todos están participando, muy bien, muy bien. Estoy que veo acá las personas que participan. Muy bien, pues en el aspecto externo son principales. En primer lugar está el Estado, ¿no? Segundo lugar, los El bancos. banco.
En tercer lugar, los Inversionistas. inversionistas. Así es. Así es, chicas. Entonces, ya hemos entendido para qué nos sirven los estados financieros, para tomar decisiones, para qué le importa el aspecto externo, el aspecto interno. Ahora vamos a ver cuáles son los estados financieros. Apunten ahí, estados financieros son 4. Primer estado financiero, estado de situación financiera. ¿Listo? Disculpen, estado de situación financiera es 1. Número 2, estado de resultados. Tres, estado de cambio en el patrimonio neto. Cuatro, estado de flujo de efectivo. Y por último, y no menos importante, es las notas a los estados financieros. Las notas a los estados financieros. Entre paréntesis escribe. Son las aclaraciones de las partidas principales de los estados financieros elaborados, de las partidas principales de los estados financieros elaborados. ¿Ya? Ya. Listo, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, hasta ahí, ¿está claro? Sí. Lo correcto. Entonces vamos a hacer un repaso acá con las diapositivas, ¿ya? Solo porque quede claro, el estado de situación financiera es más o menos lo que el estado de situación financiera, o sea, más o menos cómo está la empresa, algo así. Así, el, el estado de situación financiera representa la situación histórica desde que la empresa se creó hasta la Ujú. actualidad, ya en base a sus obligaciones por pagar, o sea, los pasivos, a sus beneficios y derechos, o sea, los activos, y a la parte residual de ellos, en este quiere decir patrimonio. En el estado de situación financiera se ven los activos, los pasivos y el patrimonio. Ujú. ¿Listo? Y se ve pues el historial de todo, desde que la empresa se creó. Ahí se ve todo. ¿Ya? El estado de resultados. En el estado de resultados se conoce la utilidad que genera un año, en este caso el año presente. ¿Ya? Eso no es información histórica pasada, no, sino es la obtención de la utilidad en un año presente, en base a sus ingresos del mismo año, pues. ¿Ya? El, Ujú. el estado de cambio en el patrimonio. Ahí En el patrimonio. el estado de cambio en el patrimonio neto hace Ese- referencia al movimiento patrimonial de un año, o sea, vamos a decirlo, de un año arrastrando años anteriores, o sea, también es información histórica, desde que inició hasta la actualidad, ¿ya? Estado de cambio de patrimonio neto. Y el último estado es el estado de flujo efectivo, que ve
más que todo ahí, la variación de efectivo del presente año. ¿Con cuánto inició la variación de efectivo del presente año? ¿Con cuánto inició y a cuánto llegó al 31 de diciembre del año, ¿no? ¿Con cuánto inicia y con cuánto acaba? ¿Qué es lo que pasó? Se compró mercadería, se invirtió en edificios, se invirtió en locales, etcétera. Todo está ahí. ¿Ya? Ya está, ahora sí. Entonces, ¿cuál es el primer proceso de la contabilidad? Vamos, chicos, vamos, despierten. La ¿Cuál es documentación, profesor. la documentación? Que está dividida en dos partes grandes. La ley de comprobantes de pago, Y la ley de títulos y valores. títulos, valores. Ejemplo de la ley de comprobantes de pago, ¿cuáles son? Boletas, Facturas, Boletas, boletas. ticket, notas de Sí. crédito, Ah, notas de ejemplo de títulos, valores, cheques. Cheque, cheques, ¿qué más? Pagaré. Pagaré, letra de cambio, ¿no? Letras de Ujú. Luego del número 1 pasas al proceso número 2, que es el registro, ah, registrar registro. ¿En dónde se registran? en el el libro libro, auxiliares y de ahí pasa al libro principal. Y luego pasan al libro principal. Libro- ¿Cómo lleno mi libro diario? con los Los libros libros auxiliares. auxiliares, Con los libros auxiliares, correcto. ¿Y cómo lleno mi libro auxiliar? Con el libro de caja. libros de banco, No. ¿Cómo llevo mi libro las auxiliar? boletas, Claro, pero ¿qué son estos? ¿Cómo llena el libro auxiliar? con los ¿Cómo se llena el recibos, libro auxiliar? Con los documentos. documentación, Claro, pues, con los documentos, pues, chicos. ¿El libro auxiliar con qué se llena? Con los documentos. Con los documentos. Tú no puedes llenar esos libros auxiliares si no tienes documento legal. ¿Ya? No te olvides. Pasamos al número 3, comprobación de saldos, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Y el número 4, estado financiero, formulación de estados Financieros. financieros, correcto. Para el uso interno, ¿a quién le interesa? gerente, Al Gerente gerente. principal. Uso externo, estado, Estado, Al inversionistas y banco. Y a los inversionistas. ¿cuántos estados financieros tenemos? 2. 4, Cuatro. Cuatro, correcto. ¿Cuáles son los 4? estado de resultados, Estado de flujo estado de de cambio en el estado de patrimonio situación financiera, estado de resultados, estado de cambio en el patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Correcto. ¿Cuáles son los estados financieros que representan información de un año? El estado de cambio de patrimonio, resultados. El estado de resultados y qué más. Flujo efectivo. Y flujo de efectivo, correcto. ¿Cuáles son los estados financieros que representan movimientos desde que se inició la empresa hasta la actualidad? El estado de Patrimonio neto. situación financiera y el estado de Cambio de patrimonio neto. Claro, son los dos nomás. Estado de situación financiera y estado de cambio en el patrimonio neto. Neto. Correcto, muy bien. ¿Y cuáles son las aclaraciones de las partidas importantes de los estados financieros? ¿Cómo se le llama? Notas a los estados financieros. Notas a los estados financieros. Fácil, ¿no? Notas a los estados financieros, correcto. Muy bien, muy bien. Hasta aquí. ¿Está claro?